si nos juntáramos todos, si nos comunicáramos todos. El espacio público, los medios de comunicación de masa, que puede criticarlo. El espacio público, el campo de la ley y los políticos, que por otro lado, y el espacio público que crea la interacción entre comunidades constituyentes. Les invitamos a ser parte de este proceso. Les invitamos a ser parte de comunidades constituyentes. Somos comunidades constituyentes y venimos a cumplir nuestro rol. Marri marri pupeñi, marri marri pulamien, marri marri compuché. Bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno encontrarnos de nuevo. Somos comunidades constituyentes. Mi nombre es Lautaro Huanca y estamos en un espacio que reúne a comunidades y comunicadores que tenemos un propósito: derribar el cerco informativo sobre el proceso constitucional. Nuestra misión es sumar nuevas organizaciones y, por supuesto, amplificar las voces de los territorios y los movimientos sociales que deliberan diariamente en sus espacios una nueva constitución para Chile. Queremos también saludar a nuestros medios asociados, al diario El Ciudadano, a Revista de Frente, a Eco TV del Gualmapu, a Chaya TV de Arica, a Diario El Itigüe de San Carlos. También queremos saludar a Tomate Rojo, al diario La Quinta de Valparaíso y por supuesto también a Parral Noticias. Hoy día tendremos a nuestra Sailor constituyente derribando los fake news de la Convención Constitucional. También tendremos un despacho en vivo con Fernando Martínez desde el ex Congreso y por supuesto la mirada histórica del profesor Gabriel Salazar. También compartiremos con Daniel Stingo y veremos también el análisis de Manuel Arroyo desde el set de comunidades constituyentes. Y ahora, para empezar, queremos ver la Semana Constituyente junto a Daniela King. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Lautaro. En este segundo capítulo de Comunidades Constituyentes les presentamos los principales avances y trabajos de la Convención, sus comisiones y subcomisiones. Esta sección se sustenta en la columna semanal que escribe nuestro compañero Javier Pineda y que puedes encontrar en Revista de Frente, en el diario El Ciudadano y también en la red de Comunidades Constituyentes. Esta semana continuó con las audiencias de organizaciones sociales, en especial en la Comisión de Derechos Humanos. Las comisiones siguieron aprobando sus informes y preinformes y se elaboró la primera propuesta de reglamento. En la subcomisión de reglamento, iniciativa y norma se han estado debatiendo el articulado y las indicaciones para establecer el modo de funcionamiento de la Convención Constitucional. Y dentro de ello, o algunas normas que se van a aprobar en estos días o se van a discutir, es el quórum de 2/3 y la posibilidad de plebiscitos dirimentes o intermedios. En este marco, en la tarde del 18 de agosto y con una estrecha mayoría de 6 votos a favor de Chile Vamos, Concertación, Independientes No Neutrales y Frente Amplio, y 5 en contra de la Lista del Pueblo, Movimientos Sociales, Chile Digno y Escaños Reservados, fue aprobada la indicación número 117 propuesta por el constituyente Ricardo Montero, cuyo texto es: aprobación de las normas constitucionales. Finalizado el debate de la propuesta de norma constitucional, será sometida a votación en el Pleno y se aprobará sin más trámite en caso de obtener el voto a favor de 2/3 de las y los convencionales en ejercicio. Esto resigna un poco la discusión del quórum en la subcomisión, pero no impide que se vuelva a trabajar en ella en una indicación del Pleno más adelante. La Comisión de Descentralización cumplió su propósito, sesionó presencialmente en Arica, San Carlos, Ovalle y Ancud. La descentralización será clave en nuestro proceso constitucional. Las comisiones de participación y poder y equidad territorial y participación consulta indígena también recibieron las últimas audiencias. La Comisión de Ética sigue aprobando normas reglamentarias del reglamento de ética, entre las cuales se aprobaron sanciones que pueden ser objeto de las y los constituyentes, entre los cuales se encuentran amonestaciones, multas y censura de hasta 15 días sin uso de la palabra. También será sancionable el negacionismo, que se entiende como toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice
minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo de 1990 y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social. Además, se entenderá como negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctimas los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia durante la colonización europea y la conformación del Estado de Chile. La Comisión de Derechos Humanos tuvo una maratónica semana recibiendo más de 200 organizaciones sociales y personas naturales en audiencias públicas. El lunes se resolvió la aplicación del voto político contra la participación de Jorge Arancibia en audiencias públicas donde participaran organizaciones de derechos humanos con integrantes víctimas y sobrevivientes de la dictadura militar. Estas audiencias se realizarán en la Subcomisión de Verdad Histórica donde no participa Arancibia. En cuanto al plenario, solo sesionó el 17 de agosto y se aprobó en general la propuesta de la mesa ampliada para uniformar el plazo de término de comisiones transitorias, por lo cual el 28 de agosto ya todas las comisiones deberían estar entregando sus informes. Por último, en otros temas, el comienzo de la semana, la Machi Francisca Linconao presentó un requerimiento para que los constituyentes Zúñiga, Marinovich, Montealegre y Hurtado fueran llevados a la Comisión de Ética por sus dichos discriminatorios y racistas, a lo que se sumó también una declaración de ayer de 11 constituyentes rechazando la violencia política contra las mujeres. De eso también nos estará hablando Manu Royo. Y por otro lado, Marcela Cubillo se manifestó en contra a un reglamento talibán y Tere Marinovich también indicó violencia política contra ella y pidió refuerzo policial. En lo relativo a la conformación de fuerzas al interior de la convención, en estos días se lanzará el portal www.constituyentesdelpueblo.cl que reunirá a 23 convencionales electos y electas por la lista del pueblo que han decidido trabajar en equipo y coordinadamente. Esta semana continúa el trabajo de comisiones para emitir sus respectivos informes y de igual manera el día jueves se realizarán las votaciones en sesión plenaria. Eso a muy grandes rasgos de lo sucedido esta semana en la Convención Constitucional. Muchas gracias, Daniela. Esa fue Daniela King Reyes con el resumen constituyente de la semana. Queremos dar la bienvenida a nuestro set de comunidades constituyentes a Manuel Arroyo, quien estuvo trabajando durante esta mañana, sesionando como convencional desde el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Adelante, Manuela, ¿cómo estuvo esa jornada? Hola, Lautaro, hola a todos, a todas, a todos quienes nos están viendo. Bueno, vengo llegando súper apurada precisamente desde el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Es la primera vez que una constitución en Chile se escribe escuchando a las personas privadas de libertad. Es la primera vez que una constitución sale de un palacio de las cuatro paredes y se acerca hacia quienes históricamente han sido más excluidas, ¿no? Las mujeres privadas de libertad. Y en ese contexto es que hoy día realizamos esta sesión, la cual sinceramente fue una experiencia muy enriquecedora. Nos juntamos y nos reunimos con internas del CPF, quienes cada una conversamos respecto a lo que es una constitución, cómo ellas también, qué expectativas tienen, cómo ven el proceso constituyente. Y surgieron temas muy importantes. Primero, claro, evidentemente hablamos respecto a las situaciones carcelarias, de cómo se vive la privación de libertad, lo que existe al interior de los sistemas penales y de las problemáticas de la justicia, pero poco a poco esta discusión fue tornándose mucho más profunda y comenzamos a pensar por qué existe hoy día una sociedad tan desigual que ha llevado que muchas mujeres, incluso como estrategias de sobrevivencia, han llegado el camino incorrecto, ellas consideraban que era un error, pero también nos decían, yo también soy persona, también tengo derecho a ver a mi hijo de 15 años, que esto está impedido actualmente en las prisiones por el tema de pandemia, si bien digamos existe una protección hacia niños y niñas menores de 3 años, después de los 3 años ellas no pueden ver a sus hijos y a sus hijas. Entonces también estamos hablando cómo se castiga a las familias más allá de la interna, cómo también existe una afectación a los derechos a la salud, a la vivienda, a la educación. Hablamos de las expectativas que tenían como mujeres y de cómo también, en definitiva, quienes se encuentran privadas de libertad son las mujeres
que son mujeres pobres, que vienen de las poblaciones, mujeres migrantes, ya que no pudimos ver y no existen, digamos, en este momento mujeres privadas de libertad que provengan de la élite. Y eso es un tema muy importante. Entonces fue una instancia muy significativa. También hablamos con las funcionarias y los funcionarios, trabajadores y trabajadores de Gendarmería, que también son personas que tienen derecho a expresarse, a opinar. Muchas apoyaron también el proceso constituyente. Fue un espacio de educación popular muy significativo y de deliberación política histórica. Y estoy, bueno, muy contenta y alcanzamos a llegar acá, así que muy feliz de seguir avanzando en el reconocimiento de las personas que históricamente han sido excluidas de las decisiones políticas, como en este caso las mujeres privadas de libertad. Qué bueno, Manuela, felicitaciones. Primera vez, como dices tú, que se está escribiendo una constitución, alguien decía por ahí, hasta con falta de ortografía, de los nadie, de los nunca, de los sin voz, de los que hasta ahora no han podido meter la cuchara para cambiar la constitución. Te doy un dato, y quienes nos están siguiendo hoy día en comunidades constituyentes, para compartirlo con ustedes. Las estadísticas nos dicen que de 10 hombres son visitados 7 de ellos en centros penitenciarios. De 10 mujeres solamente son visitados 3 mujeres en estos centros penitenciarios. ¿Qué te hace sentir eso, Manuela? O sea, yo creo que vivimos en una sociedad donde existe mucho abandono. Creo que si bien, digamos, ellas se vieron sometidas a un proceso penal donde se estableció una condena a privacidad de libertad, lo cierto es que también tenemos que pensar que la mayoría de ellas eran mamás, son mamás, mujeres que viven, habían señoras mayores que venían desde regiones del campo, que se vienen también, digamos, en la decisión de tomar ciertas acciones en su vida, que se equivocaron, pero eso no deja de ser una condición para que pierdan su dignidad. También hablamos de qué sociedad pensamos si no somos capaces de rehabilitar. Las cárceles hoy día en Chile no están cumpliendo ninguna función. Se nos ha hablado que en definitiva existe un lugar de más concentración de privación de derechos y que en definitiva se sigue constituyendo como un lugar no de castigo puramente y no de resocialización y no de dignidad humana. Creo que hoy día es muy significativo porque creo que las mujeres privadas de libertad se entrecruzan muchas asimetrías y desigualdades de sistema. Mujeres mayores, mujeres migrantes, mujeres también pobres que en definitiva han debido someterse a esta realidad y que escogieron un camino pero muy condicionado por su nacimiento. Y ahí también fue súper importante, también hablamos con la capellán, la hermana Karen, creo que se llamaba, la capellán, que es una mujer también, que también nos habló de la profunda injusticia y del olvido en que viven las mujeres privadas de libertad. Y creo que fue un espacio muy significativo y una decisión política importante de ir donde las personas han sido más excluidas para refundar esta nueva constitución. Es una decisión que la tomamos entre todos y fue muy significativa y muy hermosa también. Muchas gracias. Queremos compartir también esta buena noticia y seguir sabiendo más, Manuela, de qué pasó en esa jornada deliberativa donde el pueblo está metiendo la cuchara, está decidiendo cómo quiere que sea esta nueva constitución. Ahora, desde el ex Congreso, queremos tomar un contacto con Fernando Martínez. Manuela, yo te invito a poder conocer. Sí, parece que el Fernando va a estar con Elsa Labraña. Bueno, quiero contarles que Elsa es una compañera que es convencional. Ella también es parte, no solamente de la lista del pueblo, sino de muchas mujeres que son defensoras de la naturaleza, de la semilla. Elsa ha sido una de las promotoras, por ejemplo, de que tengamos una posición en contra del TPP-11, hablando de la importancia de la soberanía alimentaria, hablando de la protección de los ecosistemas, hablando también de la importancia que como mujeres también tenemos al abordar estas temáticas. Elsa también es mamá, tiene una vida así ya muy hecha, pero también encuentro muy significativo que sean las mujeres reales, las hijas del pueblo, las que estén ahí diciendo y pensando cómo tienen que ser las cosas. Así que yo estoy muy emocionada y desde aquí saludar a Fernando, saludar a la Elsa y mandarle ahí, ¿dónde está ahí Elsa? Un saludo grande, Fernando. Así que bienvenida al espacio. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigos de Comunidades Constituyentes. Nos encontramos acá en el Palacio, en el ex Congreso, donde está sesionando la Convención Constitucional. Hoy en día hubieron manifestaciones de Anda Chile, también de Totus, Anda Quilicura, para ser más preciso. Ellos hicieron una movilización desde La Moneda y llegaron finalmente a las afueras a exigir las demandas de vivienda justa. Sin embargo, luego de ese repaso de las movilizaciones que hubieron fuera del Congreso, estamos aquí con Elsa Labraña. Ella es delegada por los constituyentes del pueblo. Elsa, para comenzar con estas preguntas, te queríamos preguntar
respecto a tu participación en la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial. ¿Cómo has visto el avance de esta comisión? Hola, buenas tardes, un saludo a todos y todas. Mira, yo participo en la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial. Nosotros hemos llevado un trabajo bastante fuerte para poder integrar dentro de los mecanismos en el reglamento los mecanismos de participación ciudadana y que estos sean vinculantes. Y estos mecanismos tienen que ver con los cabildos, ya que las voces de los territorios y de la gente que se organiza lleguen aquí a la convención, la iniciativa popular de norma, que tiene que ver con que las personas o las organizaciones que llevan tiempo trabajando una temática, la hagan llegar aquí como una normativa que nosotros podamos ingresar al debate. Y también el plebiscito dirimente, que es una instancia de deliberación democrática, vinculante y participativa, que permite que todo aquello que nosotros, los convencionales aquí, no lleguemos a acuerdo por el quórum que se establezca, la mayoría absoluta o la mayoría simple, pase a ser decidido por el pueblo, por la ciudadanía, a través de este plebiscito dirimente, y que no sea el Congreso quien definitivamente termine elaborando esas normativas a las cuales nosotros no vamos a poder llegar con un quórum. Elsa, respecto a este punto que tú mencionas, en tus redes sociales hubo una publicación en la que tú informabas respecto a los 2/3, el plebiscito intermedio, y hubo un ataque de los medios hegemónicos hacia ti. O al menos así se vio, como también ha sufrido Manuel Arroyo, que nos acompaña en el estudio, al cual le mandamos un saludo. ¿Nos podrías comentar cuál es tu opinión respecto a estas visiones desde la prensa? Sí, bueno, hay que aclararle a la gente que nosotros aquí no estamos jugando el futuro de Chile. Y así como hay movimientos, fuerzas progresistas, como por ejemplo la gente, la lista de los movimientos, de los canales de los movimientos constitucionales, constituyentes, que vienen de los territorios, y también la gente de los escaños reservados, hay otras fuerzas muy poderosas que quieren mantener el sistema tal como está, y que generan toda esta resistencia a generar los cambios profundos que en el 18 de octubre a decir que no queríamos más este sistema. Y esas fuerzas están operando aquí dentro de la convención y tienen que ver precisamente con los partidos políticos que hicieron el acuerdo de paz y que nos dejaron establecido a través de una ley que no podíamos tocar el quórum de los 2/3 y que tampoco podíamos tocar los tratados de libre comercio, que son la columna vertebral del sistema neoliberal. Por lo tanto, si nosotros no logramos romper con de alguna manera o democratizar este acuerdo, o serlo, simplemente recordar que el poder soberano que se manifestó en la elección de nosotros como representantes, ejercerse, ¿ya? Que sobre el poder constituyente no hay ningún poder por encima de aquel. Sin embargo, ellos, a través del acuerdo de paz, sí quisieron poner su instancia para poder controlar lo que pasa aquí dentro de la convención a través de esta ley que dice que todos los actos que se tomen aquí tienen que alcanzar los 2/3. Es un quórum que se ocupó durante el periodo de dictadura y que se mantuvo después durante estos 30 años de democracia y que no permitió que leyes progresistas salieran a la luz, que leyes que beneficiaban al pueblo de Chile salieran a la luz y que se demoraran incluso años para poder ser tramitadas. Nosotros no queremos caer en esa trampa, no queremos quedar aquí en una situación de tener que validar este candado constitucional que significa los 2/3 y sí poder sacar adelante a través del acuerdo con las diferentes fuerzas políticas que hay aquí, acuerdos que sean en beneficio de la gran mayoría de los chilenos. Eso es lo que nosotros estábamos discutiendo. Muchos de los candidatos que llegamos aquí, llegamos con esa consigna de entregarle el poder al pueblo para decidir su futuro, y ahora nos estamos encontrando que hay que votan en contra de aquello, ¿ya? Que votan en contra de terminar con este quórum de los 2/3 y que además votan en contra de generar esta instancia de participación que es sitio dirimente, ¿ya? Y ambas cosas están relacionadas. Porque si nosotros, nacionales, a través del voto, no logramos terminar con el quórum, decimos, bueno, está bien, nos mantenemos con el quórum, pero que haya plebiscito dirimente y todo aquello que no alcancemos por el quórum, que será, bueno, que lo decida la gente.
qué es lo que debería ocurrir, porque hay que la Constitución que se va a escribir no la podemos hacer los 155 que estamos aquí en Sao, ¿ya? La Constitución tiene que estar escrita por todas las personas del país que quieren los cambios profundos, que nos movilizarnos. Elsa, por otra parte, la semana pasada en la comisión donde tú participas, vino un grupo de medios alternativos, medios contrahegemónicos, y ellos plantearon que existiera una mayor equidad respecto a las condiciones para hacer esta labor de informar, de educar. ¿Nos podrías comentar un poco sobre tu opinión sobre cómo ha estado aquí la prensa, sobre cuáles debiesen ser los espacios para la prensa alternativa contrahegemónica? Mira, en realidad yo creo que en este tema de informar, de dar transparencia a lo que ocurre acá adentro, deberían estar todos los medios de comunicación, los tradicionales y también los informales y otros, ¿ya? Aquí la información es poder, ¿ya? Y lamentablemente el poder de la información la ha tenido aquí hegemónicamente un grupo que tiene que ver con los medios de comunicación tradicionales y que está muy vinculado a cierto sector de la sociedad que los ha financiado durante, o sea, por siempre, siempre han ellos puesto las lucas, y quien pone las lucas pone la música del baile. Y lamentablemente en esta espiral han hecho mucho daño al trabajo de la convención, porque han instalado noticias falsas a través de los medios de comunicación tradicionales y también han generado una situación de como de resistencia hacia el trabajo que están instalando noticias, por ejemplo, que aquí no trabajamos, que no queremos subir los sueldos, en fin, que solamente estamos alegando por cosas mínimas, cuando la verdad es que la mayoría de los convencionales estamos haciendo una pega pero titánica aquí adentro para poder sacar la normativa y el reglamento que nos permita ir a las situaciones de fondo que tienen que ver con el articulado. Muchas gracias, Elsa. Bueno, amigos de Comunidades Constituyentes, para esta transmisión, Fernando Martínez, desde el micrófono, en la cámara Félix Contreras. He hecho de mandar un saludo a Manuela y a Lautaro. Hasta la próxima, amigos. Sí, gracias Fernando, gracias Elsa, saludos compañera. Yo de verdad solo quiero decir que a la Elsa no la conocía, nos tocó trabajar juntas en el grupo 5 y conocerla fue maravillosa. Fue maravilloso encontrarse con compañeras, con mujeres de distintos territorios que te pones a conversar y te das cuenta que llevamos años trabajando en lo mismo, que nos encontramos en un lugar, que tenemos una visión común, que queremos salvar, digamos, la vida, la naturaleza, las semillas. Así que yo de verdad desde acá, Elsa, si me estáis escuchando, todo el amor, la fuerza para ti, ha sido maravilloso conocerte y encontrarnos como compañera. Y algo muy importante que la compañera Elsa nos dice, que información es poder. Así que ahora tenemos una sección muy importante. Así es, Manuela, queremos conocer cuáles son las fake news, pero también agradecer a Elsa Labraña por abrirle la puerta a los movimientos sociales para que creen una iniciativa de ley y cambien la Constitución. Queremos profundizar más en nuestra sección Se dice que, con Camila, la Sailor constituyente. Queremos saber qué noticias falsas se están construyendo desde la convención. Adelante, Camila. Muy buenas tardes, Lautaro, Manuela, a todos ustedes en sus casas y bienvenidos a Se dice que, una sección donde castigamos en el nombre de la luna a todos quienes quieran levantar estos cercos informativos respecto a la convención. ¿Y cómo no van a levantar un cerco informativo cuando está en plena disputa el poder? Y quienes hoy en día lo tienen van a utilizar todos sus recursos para, obviamente, acrecentarlo y perpetuarlo. Y en este caso, las redes sociales y los medios de comunicación son unas herramientas fundamentales, ya que como hemos visto, bueno, lo que le pasaba a Elsa, lo que le ha pasado a Manuela también, de que muchas veces te levantan estos medios y otras veces intentan destruirlos. Y esto, bueno, nosotros lo hemos podido analizar, porque no solamente se trata de personas, sino que también situaciones, luchas. Esto va a depender de los intereses. Y me gustaría dar un muy buen ejemplo con respecto a esto, que se trata de el desaparecido candidato de la lista de Apruebo Dignidad, don Gabriel Boric, quien lo vimos durante las campañas de las primarias presidenciales, muy activo en las redes, lo vimos en los matinales, en el diario, en la red social, en forma de memes, de ficha de todo tipo, y que una vez ya terminado este proceso desaparece estrepitosamente
tal y como suelen hacer las redes sociales, ya que ahí aparece lo que es la tendencia. Cuando hay tendencia, te suben estas redes para bien o para mal, para levantarte o destruirte, y luego cuando ya no eres útil, simplemente desapareces. Pero esto no es algo nuevo, no es algo que se haya inventado en el siglo XX con las redes sociales. Esto es algo muy antiguo que viene desde los medios de comunicación, que cuando hablamos de la verdad, tenemos que tener en claro de que está su verdad, mi verdad y la verdad. Y los medios de comunicación que intentan a usted informarle con respecto a esto, suelen ser bastante cuestionados. Ejemplo de esto es el diario El Mercurio, quien ha sido cuestionado, de hecho, desde 1967, donde un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica sale con un eslogan bastante peculiar que dice: chileno, el Mercurio miente. Sí, así tal cual, porque este diario, imagínense, en 1967 estaba manipulando la información en desmedro del movimiento estudiantil. Hoy en día, en la sección del día sábado, el Mercurio en el 2021 no deja de ser la excepción y aparece con unos titulares que dan cuenta de un tipo de manipulación bastante preocupante, ya que el ministro de Defensa se presta para este tipo de cosas, viajando a Chillán para mencionar de que la República podría desaparecer, según el trabajo de la convención, lo cual ni siquiera durante las campañas de constituyente, ni actualmente ningún constituyente ha mencionado siquiera el tema de la República. Por el contrario, la República levanta y respalda lo que es la democracia que tanto hemos pedido. Bueno, esta manipulación no solamente tiene que ver conforme a lo que está pasando a temas nacionales como es el natalicio de Bernardo O'Higgins, sino que también sucede con la comunidad internacional. Nosotros vimos la semana anterior cómo los talibanes tomaban Afganistán y nos sensibilizábamos con la marcha de las mujeres afganas y, bueno, obviamente los medios de comunicación hegemónicos y los diputados y figuras de la derecha aparecen con una serie de comentarios bastante preocupantes. Sergio Bobadilla, por un lado, aparece diciendo que lo primero que hicieron los talibanes de Afganistán cuando tomaron Kabul fue liberar a los presos terroristas de la revuelta. ¿Qué tiene que ver los presos que están en Afganistán con los presos chilenos? Pues absolutamente nada. Primero porque son acontecimientos que tienen una raíz histórica completamente diferente, en dos puntos geográficos diferentes, en contextos diferentes. Nos damos cuenta también de que La Tercera y así otros medios de comunicación empiezan a levantar cierto tipo de información con respecto a sus titulares, y ahí es donde aparece La Tercera mencionando que los talibanes toman Kabul quitándole este gobierno a los afganistanes, pero que el Frente Amplio y el PC inscriben listas parlamentarias en el mismo titular. Bastante preocupante porque son noticias que no tienen absolutamente nada que ver, pero que van juntas. Esto nos da muestra de que se intenta instalar una asimilación de conceptos y de situaciones que, a pesar de no tener mucha conexión, no generan sensaciones, ya que los talibanes, entendemos, son malos porque son machistas, son aquí, son allá, pero que también nos intentan creer que esto es algo como comunista y que prácticamente podría suceder lo mismo. Bueno, es importante comentarles de que no hay de qué preocuparse, hay que estar al tanto de estas situaciones y que además dentro de estas redes sociales se van levantando una serie de memes, una serie de información que por supuesto puede modificar esta realidad que se está construyendo en un contexto de disputa por el poder, porque eso es lo que hace la convención, generar un cambio en la estructura y el poder. Pero usted no se preocupe, porque nosotros aquí desde Comunidades Constituyentes y sobre todo de Se Dice Qué, lo acompañamos y la acompañamos para que usted pueda ir afinando su ojo crítico con respecto a las redes sociales y que pueda disfrutarlo como usted se merece. Porque aquí luchamos por el amor y la justicia. Soy Camila Cáceres, Sailor Constituyente, y esto fue la sección Se Dice Qué, donde castigamos en nombre de la luna a todos quienes quieran levantar un cerco informativo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Camila. Seguimos corriendo el cerco informativo desde Comunidades Constituyentes junto a Manuela Rollo. Queremos ahora tomar un contacto con Daniel Stingo para que nos acompañe a reflexionar sobre lo que se está diciendo. ¿Qué siente él cuando ven en los medios de comunicación atacar a la Convención Constitucional? ¿Estará Daniel Stingo por ahí? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Manuela, con Daniel? Sí, bueno, ahí no sé si me está escuchando. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, yo creo Manuela. que es un punto súper importante. Y creo que hay algo que no podemos dejar de decir, que es lo que está haciendo la prensa hegemónica, lo que está haciendo La Tercera, lo que está haciendo el Mercurio, lo que hace La Segunda al mentir sobre nuestro trabajo, es una irresponsabilidad, porque están desestabilizando un proceso político trascendental. Están planteando de que aquí no existe una responsabilidad en lo que hacemos. Están inventando mentiras respecto a nuestro trabajo. Y mucha gente está escuchando eso. Y mucha gente se informa de esa manera y lo que están haciendo es quitarle legitimidad a un proceso que es de todas y que es de todos. Y por eso, desde aquí, desde las comunidades constituyentes, queremos decirle que sean responsables, que se hagan cargo de lo que están haciendo. Porque si mañana tenemos problemas políticos mucho más profundos, va a existir una responsabilidad de aquella prensa que está mintiendo, que está delegitimando este proceso, donde llevamos muchísimo trabajo, muchísima energía puesta. Y con eso también quiero darle la palabra a Stingo, a Daniel. Muchas gracias por estar como conectado con nosotros, con nosotras, y preguntarte tú como profesional, eres parte de La Voz de los que Sobran, tienes también una perspectiva política respecto a la prensa, esta prensa canalla que se nos está hablando. Daniel, muchas gracias por estar acá y cuéntanos también cuál es tu opinión, cuál es tu perspectiva como periodista, pero también como convencional constituyente, así que muchas gracias por escuchar. Sí, hola, gracias por la invitación, Manuela, gracias también a Lautaro por la invitación, a todo el programa Comunidades Constituyentes. La verdad es que nosotros tenemos algo en común, porque yo soy abogado como Manuela, y nosotros creamos hace ya casi 2 años, La Voz de los que Sobran. Cuando hubo el estallido social, a mí me echaron de TVN, y creamos La Voz de los que Sobran un poco para hacer un contrapeso a lo que ustedes llaman prensa hegemónica, la prensa oficialista, para en el fondo que la gente tuviera una alternativa de prensa independiente para conocer la verdad, contrarrestándola contra La Tercera, contra el Mercurio, contra el Canal 13, el Mega, TVN, etcétera, etcétera. Entonces creamos este medio, La Voz de los que Sobran, y hemos seguido hasta ahora. Yo ahora voy un poco menos, Manuela me entiende, porque tenemos plenario, porque tenemos comisiones, por lo tanto no puedo ir como iba antes. Me arranco los lunes y los viernes que no estamos teniendo más comisiones, a veces puedo ir, a veces no puedo ir. Están ahí está Hassan Akran, y también está, bueno, hay otros días en que no está Hassan y está Rodrigo Herrera. Y bueno, también hacemos un poquito lo mismo que ustedes, pero con noticias de la constituyente, pero también con noticias de las nacionales, digamos, tratando de mostrar la otra verdad, la verdad que sostenemos los medios independientes, que no es la verdad oficial, porque si lo pensamos hoy día, tienen el gobierno, tienen la empresa, tienen los medios hegemónicos, tienen todo, y nosotros, bueno, hacemos contrapeso de donde podemos. Así que yo, claro, tengo una pega más o menos similar, tengo La Voz de los que Sobran, que soy parte de allá y estoy en la constituyente. Y nosotros, como les decía, partimos para esto, para contrarrestar estos medios hegemónicos, y hemos visto ya que nos han mentido sobre los sueldos. Entonces, se subieron los sueldos. Jamás nos subimos los sueldos, y los sueldos son 50 UTM y están en la Constitución. Si yo no sé cuánta gente tendrá sus sueldos en la Constitución. 50 UTM los fija en la Constitución, está claro, lo podemos tocar, obviamente. Imagínate modificar la Constitución para subirnos el sueldo. Sería absurdo, tampoco lo pretendemos. Es un gran sueldo, 2,5 millones. Ojalá todos los chilenos tuvieran 2,5 millones. Así que es un sueldo más que bueno. Después, que las asignaciones van a nuestro bolsillo. Mentira, las asignaciones son para pagarle a los asesores, porque tenemos que tener asesores, porque no somos sabios en todos los temas. Los diputados, que tampoco son sabios en todos los temas, tienen 5, 6, 10 asesores. Nosotros vamos a tener, con suerte, 2 o 3. Está bien el territorio, para ir a los territorios a contar a la gente lo que estamos haciendo, para escucharlo, asesores que nos ayuden en las minutas, que nos ayuden en las materias,
plata también por los viáticos para la gente. Por ejemplo, Manuela. Manuela tiene que venir acá, instalarse, cuidar a su hija, que es preciosa, que todos la quieren tanto en la convención, y tiene que pagar sus cosas. ¿Y cómo lo va a pagar? Bueno, hay un viático para eso. Yo no voy a usar el viático, yo vivo en Santiago, por lo tanto sería un aprovechamiento, no lo voy a usar. Entonces hay mentiras que dando vueltas que confunden, que mezclan las cosas. Y hay constituyentes que mienten. En el plenario, cuando votamos esto, si Manuela se acuerda, algunos convencionales de derecha decían que estamos cambiando, que estamos subiendo las asignaciones. Las asignaciones las fijamos nosotros, la propia Constitución dice. Las asignaciones se fijan en el reglamento, las fijamos nosotros. Que el gobierno de Piñera nos haya fijado muy poca plata, bueno, eso no es problema nuestro, no alcanzaba, la gente que viene de regiones no le alcanza. Entonces, como dicen ustedes, hay muchas mentiras, que somos flojos, yo hemos quedado hasta las 11 de la noche alguna vez aprobando cosas. Algunas comisiones hoy día están sacándose, perdón la expresión no muy francesa, la cresta. O sea, la de derechos humanos, la de reglamento, se están sacando la cresta. O sea, han recibido 300 grupos para escucharlos, para las personas, han ido a las regiones. Ustedes saben que los convencionales han ido a las regiones a escuchar. Hoy día estuvieron, como decía muy bien la Manuela, vía una foto a la Giovanna, a la Manuela, 8 en el Centro Penitenciario Femenino. O sea, estamos saliendo hacia afuera de más. Estamos duplicando la pega. Entonces también que somos flojos de mentira. Yo creo que estoy mucho con ustedes, que tenemos que aclararle a la gente que los medios hegemónicos van a seguir mintiendo, pero tienen un fin. Y ahí, Manuela, yo no sé si disiento contigo, o estáis pecando de mucha inocencia, Manuela. No les interesa que nos vaya. No les interesa que esto salga. No les interesa que los chilenos tengamos una nueva constitución y van a seguir con esa política. Nosotros somos los encargados de contar las noticias, porque además les cuento algo, tenemos una periodista en toda la convención, ahora se está armando, yo estoy en la comisión de presupuesto que tenemos que hacer la estructura orgánica y estamos metiendo más periodistas para comunicar, para informar qué es lo que se hace y las actividades que hacemos. Pero hasta ahora teníamos una periodista. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno dejó poca plata para que nosotros funcionáramos. Sí, es lo mismo, gobierno, los medios hegemónicos, los dueños de la empresa, no les interesa que tengamos nueva constitución. Y nosotros vamos a dar la pelea hasta el final a tener la mejor constitución posible. Bacán, gracias Daniel, gracias digamos por tu aporte. Yo creo que es muy importante también visibilizar el trabajo que se está levantando. Y en ese contexto igual te quería pedir, ya lo hablamos, pero también contarnos qué es lo que se viene ahora en la convención. Hay gente que está muy expectante, saber qué va a pasar ahora en septiembre. Ya tenemos que entregar algunos documentos el 28. Entonces te quería preguntar también si les puedes contar a la gente ahí con toda tu popularidad qué se viene en la convención y en qué estamos trabajando y cómo estamos avanzando también. Sí, pues estamos cerrando las comisiones. Acuérdense que tenemos hartas comisiones y cada una están cerrando sus procesos para ponerlo a disposición del plenario. Esto es bien democrático. El plenario, que son los 155, aprobamos lo que han hecho las comisiones y subcomisiones. Entonces, de aquí al 28 tenemos que ir entregando los resultados de nuestro trabajo, cada una de las comisiones. La que se salvó, porque tiene un placito un poco mayor, era la de Derechos Humanos, porque la verdad es que han tenido un trabajo, oye, por favor, un trabajo enorme los pobres. Ahí sí que lo han pasado mal, hasta tarde. La verdad es que ellos tienen un poco más de plazo porque han escuchado a mucha gente y la gente quiere hablar. Es muy legítimo que la gente quiera decir, yo quiero participación y hemos recibido mucha gente. Así que ellos tienen un poquito más de plazo, un poquito más, pero el resto, más o menos el 28, por ahí estamos entregando todos los resultados de las 8 comisiones que tenemos trabajando, que son harto, ¿no? Y ahí entonces el plenario se hace un poquito cargo y va aprobando, y después de eso ya, yo calculo que ya en septiembre por ahí empezamos a ver el articulado, bueno, lo último que se aprueba, digamos, el reglamento, que aunque uno dice, ustedes no han visto los artículos de la Constitución. Claro que no, pues si la propia Constitución nos dice, usted tiene que hacer primero el reglamento, pues. Entonces tenemos que hacer un reglamento, porque yo siempre explico esto. Si uno es diputado, ya, alguien quiere ser diputado, sale elegido, mira, llega a la Cámara, sabe dónde sentarse, sabe cuándo hablar, sabe cuál es su oficina, sabe el reglamento que hay. Aquí nosotros no tenemos nada. Nada. Tuvimos que hacerlo, estamos haciendo todo desde cero. ¿Qué la Comisión de Ética tiene que ver cómo sancionamos a los que se portan mal? ¿Qué tenemos que ver el presupuesto? Tenemos que ver cómo es la orgánica interna, si hay un presidente, si hay un vicepresidente. Todo. Nosotros, por ejemplo, determinamos que había 7 vicepresidentes más.
O sea, hemos determinado todo, porque no había estado en cero, en cero, en cero. Eso implica mucha plata, mucho tiempo. Por lo al mes y medio, 2 meses, ya vamos a estar entregando este trabajo arduo y ahí vamos a empezar a ver el articulado propio de la Constitución, los problemas, los temas de fondo. Pero tienen que considerar que primero hay que hacer un reglamento, o sea, tenemos que ver en cómo vamos a escribir lo que vamos a escribir. No nos podíamos llegar a poner artículo 1, escribe, se hace en comisión, ¿cómo se hace esto? Entonces, ¿quién va a administrar la plata para pagar? ¿Quién va a administrar las salas? No teníamos nada. Y ahora que ya estamos cerrando este envoltorio, si ustedes quieren, este cáscara para funcionar, ya vamos a empezar a ver los temas del agua, de los derechos económicos, del derecho a la educación, de la forma de gobierno, etc. Así que estamos terminando este proceso y ahora empezamos ya en unos días más, nos queda un poquito empezar a ver los temas de fondo. Daniel, te quiero leer unos comentarios. Esto es Eduardo Frey, el 21 de agosto. Todavía no se ha trabajado mucho en la convención. ¿Qué te hace sentir? Bueno, él nunca tuvo muy ubicado, ¿no? Yo creo que fue un error que hubiera sido presidente por ser el hijo del otro, pero no le demos tanto crédito, señor, pues si Eduardo Frei Ruiz Tagle no es Eduardo Frei Montalva, ¿ah? Así que, no, pues sí, ¿cuándo dio pie con bola este señor empresario? Pero escucha esto de Teresa Marinovic. Ese Daniel, ese Stingo, cuando tiene hambre, habla más tonteras. Teresa Claro, Marinovic. eso dice porque sí, lo que pasa es que yo reclamé, y es verdad, que alguna gente no tenía almuerzo. Y yo vi llegar gente de almuerzo a convencionales. Y es cierto, o sea, el primer mes que no nos habían pagado, la primera dieta, había gente que le llevaba a una señora bolsa y le repartía, no tenían. Y entonces, que ella, la señora Marinovich, tenga mucho dinero para hacer lo que quiera, es problema de ella. Hay un sector que tiene dinero, si lo sabemos quiénes son 37, los de derecha, pero el resto no tienen toda la misma plata. Entonces hay que ser un poco más solidario con eso. Y el gobierno dejó muy pocos medios, hizo las cosas tan mal que ya ha perdido 2 secretarios administrativos. Todos han renunciado por hacer las cosas mal. O sea que parece que no estaba tan loco yo cuando decimos no hicieron las cosas bien y ya han tenido que renunciar 2 secretarios que ellos mismos pusieron. Queremos seguir desalambrando este cerco sobre el proceso constituyente. Cuéntanos, ¿cómo se construye este cerco desde los medios hegemónicos contra la convención en el ex Congreso, pero también en las calles? Sí, yo cuando me postulé, etcétera, yo nunca pensé que esto iba a ser tan duro. A mí me han dado harto duro, ¿ah? Claro, yo no tengo miedo de ir a confrontar. Soy una persona que no me guardo mucho lo que pienso, por lo tanto, soy un peligro mayor porque además soy más conocido, venía del mundo de la televisión, entonces, claro, soy un peligro más para ellos y me han dado, o sea, pero como bomba en fiesta. Hay veces que yo llego a refugiarme a los brazos de mi señora, porque la cosa es bastante dura en las redes sociales, en los diarios, targiversan. A mí, por ejemplo, me han targiversado videos. O sea, toman videos, los targiversan, sacan pedacitos, los arman. O sea, ha sido ataque a convencionales y a la convención misma también como institución. Que como institución no estamos haciendo nada, que es una pérdida de plata. Es que yo siento que eso, insisto, no creo que la gente lo sienta así. Yo creo que es la prensa hegemónica, yo creo que son aquellos que tienen miedo de perder sus privilegios, como dijo también la primera dama, porque a mí esa frase la voy a usar toda mi vida, porque le agradezco a ella que nos haya dado esa frase, porque eso es la verdad. La primera dama dijo, vamos a perder nuestros privilegios. Sí, señora, gracias por darnos esa frase, porque eso es lo que va a pasar. Algunos van a tener que ceder privilegios, van a tener que ceder derechos en favor de todos los demás, que son los que no lo han tenido durante muchos años. Así que nos han atacado harto, nos van a seguir atacando porque van a perder mucho. Imagínate las empresas madereras que como sienten que no van a perder. Imagínate las mineras, imagínate los que tienen derechos de agua, imagínate los que tienen monopolios en educación o en salud, la ISAPRE, no lo tengan, la ISAPRE si saben que van a terminar. Entonces nos van a atacar con todo, lo sabemos, hay que estar preparados, hay que tener cuero chancho, yo he empezado a tenerlo porque dan duro, targiversan cosas, mienten. Entonces, claro, si por último dijeran la verdad, pero no, mienten, editan videos, la verdad es que es bastante duro. Pero, bueno, ya nos estamos armando ya y estamos funcionando cada día mejor. Estamos tratando también de tener espacios. Yo les cuento, la Manuela les puede contar también, no tenemos espacios de trabajo. A veces algunas comisiones no pueden trabajar porque no hay espacio para trabajar. O sea, no hay salas. Así diría, pero ¿cómo no hay salas? No hay salas.
¿Por qué? Porque nosotros ocupamos un tercio de ese edificio del ex Congreso o del Congreso de Santiago y los otros dos lo tiene el Senado. ¿Dejando los senadores, cierto? No. ¿Cómo no? ¿Lo tienen cerrado? Sí. Y a nosotros no nos dejan pasar, y hay unos guardias así que no nos dejan pasar al del Senado y no lo ocupan. Y dicen, bueno, ¿y por qué no lo entregan? Vayan a preguntarle ustedes. No nos dejan ocuparlo. Y no hay sala. Los asesores se sientan en unas bancas que hay por ahí, trabajan en su computador, no tienen una sala. No hay donde calentar un plato de comida, y eso es verdad. Entonces, cuando dicen, están exagerando, no, vayan. Nosotros comemos sentados en la escalera del Congreso. Bueno, ya estamos medio acostumbrados ya. Pero, ¿está bien eso para una institución que fue elegida por los chilenos y chilenas para hacer una nueva constitución? Entonces uno dice, aquí nos están dando, aquí hay señas para que esto no resulte. Vamos a seguir igual. Yo creo que vamos a seguir trabajando con más fuerza. Esperemos que el próximo gobierno, y que sea un gobierno más representativo, se preocupe más y bueno, nos dé las condiciones, porque todo esto que hemos pedido no es para ser más bonito ni más importante, es porque necesitamos las condiciones para hacer la mejor pega posible en una constitución para todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias por tus palabras. Solidarizo totalmente contigo. Yo no puedo decir que me dieron como caja porque sonaría feo, pero sí me han atacado violentamente, así que creo que solidarizar contigo y decirte que yo creo que si los perros ladran es porque vamos avanzando, así que nada, pues aquí estamos para colaborar, para unificarnos y también desde una perspectiva de compañerismo y solidaridad seguir avanzando en este proceso independientemente del domicilio político por el cual hayamos llegado. Así que mucha fuerza, Daniel, ahí toda la fuerza a todas las convencionales del lado del bien. Así que muchas gracias por tu participación. Ahora vamos a pasar a un segundo tema muy importante que precisamente tiene conexión con lo que se vivió esta semana en la comisión, con lo que también nos habló Daniel y con lo que también nos habló Sailor Constituyente Camila, respecto a la violencia. Y es un punto muy importante porque la convención está compuesta por personas que son personas que muchas de ellas, especialmente las mujeres, han vivido una vida de violencia, han sobrevivido a la violencia y no solamente a la violencia doméstica, sino también a la violencia política. Una de ellas es la autoridad espiritual más importante que se encuentra hoy día en la Convención Constitucional, que es la Machi Francisca Linconao. La Machi Francisca Linconao esta semana precisamente presentó junto a su equipo, junto también a los convencionales y las convencionales de los caños reservados, un requerimiento ante la Comisión de Ética respecto a los dichos y a las acciones levantadas por 3 constituyentes, precisamente de los sectores más fascistas de la convención, quienes atacaron a su persona y atacaron su honra. En ese contexto, este requerimiento también lleva a ética un tema muy importante que tiene que ver con cómo utilizamos las redes sociales, cómo utilizamos los medios de comunicación para atacar a una persona que en ese momento se encuentra indefensa. Eso también ha significado incluso una ola de violencia política hacia la Machi Francisca Linconao. Le sacan fotos, le siguen, mandan unos mensajes horribles en sus DM. Realmente estamos viendo una situación muy compleja y en ese contexto igual la convención nos sitúa en que debemos resolver un problema político relevante que tiene que ver con cómo como compañeras, como mujeres nos protegemos de la violencia política. Y eso es un tema muy importante cuando las organizaciones, por ejemplo, como Global Witness, la Relatoría de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana también nos ha hablado respecto a la criminalización y a la persecución de personas defensoras de los derechos humanos, y entre ellas quienes se encuentran en una situación de más riesgo son precisamente las defensoras de la naturaleza. Casos como el de Berta Cáceres, una mujer indígena asesinada por defender el río, la Machi Francisca Linconao criminalizada por defender la naturaleza, no son pocos ni son aislados. Es una realidad que se vive en Chile, que se vive en Latinoamérica, y desde la Convención Constitucional también queremos hacer un punto y parar la violencia política hacia las mujeres, en especial cuando son mujeres indígenas, mujeres defensoras de la naturaleza, como la convencional Machi Francisca Linconao. Así es, Manuela. Este ataque artero contra la Machi Francisca Linconao nos lleva a reflexionar sobre un nuevo proceso de criminalización y violencia sobre el pueblo mapuche en contra de los territorios y los movimientos sociales. Queremos pasar a revisar también parte del texto. Señala que las mujeres indígenas han estado en una posición de desventaja en el derecho y en los hechos. ¿Qué te parece, Manuela? ¿Hay una desventaja entre las mujeres, sobre todo la participación de las mujeres en la política, como en este caso la Machi Francisca Linconao? Sí, evidentemente yo creo que tenemos que hacer una mirada histórica
Pese a que los derechos humanos existen desde 1789 como concepto, las mujeres solamente pudieron tener acceso al voto en 1952 en Chile, si no me equivoco del año, pero en esa época, cuando en definitiva se otorgaron esos derechos. Pero eso es absolutamente insuficiente, porque la exclusión de la vida política no solamente tiene que ver con la falta de votación o de derechos políticos, sino que también tiene que ver con que históricamente se nos ha relegado hacia las labores de cuidado, a decir las mujeres son las encargadas de criar, de cocinar, de cuidar, de limpiar, de cuidar a las personas mayores, de cuidar a las personas con discapacidad, más el trabajo que tenemos que tener para poder sobrevivir en un país donde no existe una seguridad social, donde no existen derechos sociales, lo cual evidentemente si una tiene que trabajar, criar, hacerse cargo de sostener la vida en la casa, en la familia, en las comunidades, es una doble pega que obviamente obstaculiza a quienes somos mujeres de poder participar en la vida política. Y claramente cuando somos mujeres quienes decimos ya es suficiente, vamos a ocupar nuestro espacio y vamos a dar cara y vamos a pararle también la mano a quienes históricamente nos han maltratado, a quienes han impuesto su modelo de desigualdad, a quienes han sido parte, digamos, de gobiernos de dictadura. Cuando de nosotras decimos ya basta, suficiente, no vamos a permitir esto, precisamente se nos ataca a nosotras. Y eso es un tema importante, y eso es precisamente lo que se quiere decir. Y en el caso, por ejemplo, de la Mechi Francisca se reflejan todas las discriminaciones del sistema, ¿no? Ser mujer, ser indígena, ser campesina y ser luchadora por la naturaleza, y más encima ser una autoridad espiritual, en el fondo lo que tenemos que hacer es precisamente proteger a quienes representan esos valores, a quienes representan esos caminos. La Machi Francisca Riconao representa, y así también la Lamiana Elisa Loncón, la lucha de muchísimas mujeres indígenas por los territorios, y creo que es muy importante desde ahí seguir sosteniendo una mirada histórica y no olvidar de dónde venimos. Y por eso también queremos darle la bienvenida nuevamente al profesor Gabriel Salazar para que nos hable de una perspectiva histórica, desde una mirada histórica, cómo se está viviendo la convención. Así que nuevamente, no sé si estará ahí conectado, profesor Gabriel Salazar, para desde la perspectiva de la historia social, de la memoria histórica, volver a seguir pensando en esta convención constitucional. Muchas gracias, bienvenido, profe. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfectamente, ¿Sí? Gabriel. Ok, gracias. Queremos contarte que hemos tenido un repaso por las formas de exclusión de las comunicaciones, sobre todo desde las comunicaciones populares, y cómo los medios hegemónicos también tienen un cerco sobre el proceso constituyente. Queremos saber, Gabriel, qué relación hay entre el espacio público, la oralidad, los medios de comunicación. Tú nos decías, bien, este espacio público participan las organizaciones sociales, los medios de comunicación, incluso los partidos, pero también las comunidades constituyentes. Cuéntanos, Gabriel, ¿cuál es la mirada histórica al respecto del rol de estos medios de comunicación? Bueno, desde la mirada histórica, habría muchísimo que decir sobre este tema del espacio público, el tema de la intercomunicación dentro de la comunidad popular, la comunidad ciudadana, el tema de cómo se invade ese espacio público, cómo es expropiado en la práctica, cómo es de alguna manera utilizado en una dirección totalmente opuesta a la que tuvo originalmente. Habría mucho que decir, pero tenemos poco tiempo, entonces yo me quedaría con algunas ideas centrales, ¿no? Que desde la historia cabría recordar. El espacio público, desde que existen los pueblos, las comunidades libres, ¿no? Los pueblos libres, o desde que existieron, podríamos decir, ¿no? El espacio público es el espacio donde el pueblo, la comunidad local, se encuentra consigo misma, ¿no? Donde como comunidad, donde se proyecta como comunidad, donde se celebra a sí misma, donde se reconoce en cada uno de sus, donde acciona precisamente desde cada uno de esos miembros para constituir lo que es comunidad soberana, ¿no? Por eso es que el espacio público apareció en la historia mundial cuando, al caer el Imperio Romano, ¿no? Cayó el gran Estado que existía, y los pueblos, las comunidades, la gente suelta, digamos,
los invasores, los germanos, etcétera, se quedaron sin Estado, ¿no? Sin Estado, entregados solo a sí mismos. Y en esa situación, donde no hay Estado, donde no hay una dirección superior, donde no hay un referente cupular, digamos, al cual uno pueda remitir sus preocupaciones y sus peticiones, ¿qué es lo que ha hecho la gente a lo largo de la historia? Se juntan. Se constituye un grupo para vivir juntos, para protegerse juntos, para trabajar juntos, para construir su propio pueblo, para construir el espacio, en su hábitat, dirían los geógrafos, pero en realidad el espacio social donde se deposita la expresión de todo, las necesidades de todos, la cultura de todos, el proyecto histórico de todos, ¿no? E históricamente, esas comunidades que se formaron, grupos que se reunieron para trabajar la tierra en un lugar determinado, fundaron pueblos, trabajaron la tierra, cuidaron el bosque que rodea por lo común estos pueblos antiguos, porque el bosque da vida, tiene leña, tiene aves, tiene animales, los jabalíes, qué sé yo, que se podían comer, ¿no? Da hierbas, da medicina, da frescor, da misterio, da todo, ¿no? Todos esos pueblos partieron respetando el bosque, la naturaleza, pero también se respetaron a sí mismos, ¿no? Y para sobrevivir tuvieron que ser autónomos, inevitablemente, porque no había Estado, ¿no? No había Estado, ¿no? Entonces, claro, se constituyeron como comunidad de agricultores, de artesanos que construían las casas, construían los muebles, todo, una comunidad popular. Y como no había Estado, se autogobernaron. ¿Cómo se autogobernaron? Como comunidad. Como comunidad. Y para poder autogobernarse, la comunidad tenía que reunirse, hablar, dialogar, oralmente, verbalmente, cara a cara, entre todos. Si uno hablaba, ¿verdad?, todos te reconocían como tal, como legítimo, se te escuchaba, ¿verdad?, e integraban tu pensamiento, tu voz, al pensamiento y la voz y la voluntad colectiva de todos, ¿no? Por eso es que ellos necesitaron siempre, cuando construyeron sus pueblos, dejar en medio del pueblo una plaza. La plaza fue el espacio público. La plaza fue el espacio donde la comunidad se encontró consigo misma para hablar, para mirarse, para dialogar, para proyectarse hacia adelante, digo, para hacer un carnaval si querían, para convertirlo en una feria, para vender cosas si querían, para hacer un desfile militar, un desfile de todas las corporaciones cívicas que habían en ese pueblo, para lo que quisieran, una procesión, por último, religiosa. La plaza fue el espacio público original. Por eso las plazas originales de la época antigua que estamos hablando acá, porque ahí nació todo esto, esas plazas no tenían nada. Era una plataforma sin árboles, sin asientitos, sin fuentes de agua, sin nada, ¿no? Porque unía al pueblo en masa. Ya dije, o para deliberar, o para orar, o para marchar, o para hacer lo que se le antojara, ¿no? Y ese espacio, que era un espacio, por eso es que las plazas originales de todos los pueblos de América, como ustedes están viendo acá, por ejemplo, la Plaza de Armas, en el periodo colonial, no tenía nada al medio. Ni árboles, ni fuentitas de agua, ni lustrabotas, ni nada, porque ahí, como está ahora, ustedes fijan, está ocupada, está monumentalizada, con árboles para que la gente se vaya a la sombra y se recree allí, jueguen los niños, qué sé yo. El espacio público fue el espacio interior del pueblo. Fue la célula madre de la deliberación ciudadana, de la conversación y el diálogo ciudadano para producir una voluntad colectiva, por tanto, la soberanía de ese pueblo que se la aplicaba a sí mismo, pues. La soberanía viene del interior de una comunidad directamente a la misma comunidad. Y ahí el espacio público, por eso, era un espacio abierto, libre, ¿no?
Usted podía entonces, estando allí, contemplar el paisaje urbano que ellos mismos habían construido. Las casas, ¿no es cierto? Qué sé yo, los palacios del municipio, que era el más importante. Ahí está el palacio que era municipal en aquellos años, ¿no? donde trabajaba el cabildo, ¿no? Etcétera. Usted podía, en consecuencia, convertir la plaza en un paisaje urbano, en un paisaje de la comunidad, donde se reconocía una y otra vez a sí misma, ¿no? Y si usted salía de la ciudad, ¿no?, para ir al campo, para ir donde están los sembrados, o atravesar el bosque que siempre rodeaba a los pueblos antiguos. En Santiago nunca hubo muchos bosques por ahí cerca, pero en otros pueblos sí. Usted entonces tenía el paisaje rural, el paisaje abierto, donde usted libremente otra vez se encontraba con plena naturaleza, ¿no? Por eso el espacio público necesitó siempre un espacio físico. Pero no era solo el espacio físico, era el espacio urbano, la casa del pueblo, ¿no?, la ciudad del pueblo, ¿no?, y su contorno, donde se extendía el trabajo para producir la supervivencia de esa comunidad, ¿no? Por eso, para ser soberano, para deliberar soberanamente, para trabajar en el sentido constituyente de constituir el futuro de ese pueblo, ¿no?, esos pueblos, esas comunidades necesitaron mirarse a los ojos libremente, conversar, dialogar libremente, ¿no?, tomar los acuerdos libremente, ¿no?, celebrar sus acuerdos. Un pequeño detalle, para que ustedes vean un pequeño detalle histórico, ¿no?, pequeño detalle histórico. La independencia de Chile con respecto a España, no confundir el proceso de la independencia, ruptura con España, con el proceso de construcción del Estado Nacional, que son cosas distintas. Cuando se declaró la independencia frente a España, o contra España, contra el antiguo régimen autoritario y absolutista, esa reunión se hizo en el Cabildo de Santiago, fíjense ustedes. Fue una decisión soberana del Cabildo de Santiago. Pero era solo Santiago. En Chile habían como 50 pueblos con cabildo. Entonces Santiago envió una nota a todos esos pueblos para informarles de lo que aquí se había acordado y para pedirles que en cada pueblo se hiciera el mismo proceso de deliberación para llegar a la conclusión si se independizaba de España o no. Y esta misiva de Santiago llegó a todos los pueblos de Chile. Y en cada pueblo de Chile, les informo, ¿no?, para que vea cómo operaba. Esta misiva se leyó en cabildo abierto en la plaza pública. Y si no había plaza pública, en el atrio de las iglesias. Todas las iglesias tienen delante una especie de patio, ¿no es cierto?, donde se reúnen los feligreses antes y después del oficio, ¿no? Por tanto, ahí se reúne, ahí el cura conversa, qué sé yo, con todos sus parroquianos, ¿no? El atrio, ¿no? O se celebraban en la plaza pública o en el atrio de la iglesia un cabildo abierto, y ahí se leyó el acta de la independencia. Y cada pueblo decidió soberanamente sí o no. Todos votaron sí. Todos, los 50 pueblos, ¿no? Eso, póngase usted el día sábado. El día domingo en la mañana, cada pueblo se reunía en la iglesia, toda la comunidad, para hacer un Deo Gracias, ¿no?, una ceremonia de agradecimiento al cielo, digamos, a la divinidad, por el hecho de haber tomado una decisión soberana. En rigor se celebraba la soberanía del pueblo, pero en tanto esta era soberanía, solo tenía una sola persona, digamos, con la cual se podía dialogar. Mire, soy soberano, era Dios. La soberanía del pueblo es como la soberanía de Dios. De ahí el famoso Te Deum. Y en la tarde del día domingo, carnaval. El pueblo se celebraba a sí mismo en la plaza. Se gozaba a sí mismo. Bailaba, brincaba, qué sé yo, tomaba
Se emborrachaban muchos de ellos, se hacían el amor ahí debajo de los mesones que tenían las mujeres que vendían bebidas, qué sé yo. Era un carnaval típico, expresión total. Todo pueblo necesita un carnaval, porque se celebra a sí mismo. Es su propia soberanía, es el sentimiento de su comunidad, es el sentimiento de la libertad para crear su propio futuro, su propio proyecto, su propia sociedad, ¿no? El carnaval tiene ese sentido. Si ustedes visitan Europa, en casi todos los pueblos chicos, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, tienen carnaval. Y ahí el carnaval, cada pueblo se celebra a sí mismo de acuerdo a sus tradiciones. Aquí en Chile no tenemos carnaval. Nunca hemos tenido carnaval. Existió en los siglos coloniales, pero en el siglo XVIII un obispo los prohibió. Porque claro, se tomaba alcohol, se hacía el amor, qué sé yo, etcétera, etcétera, y eso fue considerado un pecado, ¿no? Para la iglesia, y lo prohibieron. Y nunca más hemos tenido. Y las veces que los estudiantes quisieron reponerlo, como sabemos, se suprimió por la misma razón. Entonces no tenemos carnaval. Tampoco tenemos plazas. Todas las plazas chilenas están pensadas para que los viejitos descansen y los niños jueguen. No están pensados para que el pueblo se exprese a sí mismo, políticamente, soberanamente, carnavalescamente, a como le dé la gana. No tenemos plazas. Ustedes ven que la plaza de armas antigua la actual no sirve para nada de eso. Un poquitito frente a la catedral de repente hay ciertas concentraciones de gente para disculpar a alguna persona, pero aún así se las disuelve. El pueblo necesita espacio público, y el espacio público no es solo la plaza. Con el correr del tiempo, el espacio público es el sistema de intercomunicación que va de la comunidad, la parte interna de la comunidad, de comunidad en comunidad a lo largo de todo el país y a todo el mundo. La recepción de información es parte de la vida en comunidad y una parte integrante del espacio público. Pero no es solo información. Pero ustedes han visto que los medios de comunicación de masas, utilizando los medios tecnológicos modernos, han servido nada más que como fuente comunicativa del Estado, del gobierno, de los políticos, de los empresarios, de los que tienen dinero, como decía Manuela recién, ¿no es cierto? Y hay un monopolio de la noticia, hay un monopolio de la voz pública. La voz pública ya no es una deliberación, una conversación, un diálogo, un cuchicheo, ¿no? La voz pública es un mandato, ¿no? O es una represión, o es un discurso prohibitivo. Por eso es que tenemos que revisar el concepto de espacio público como un espacio interno en las comunidades constituyentes, porque hay que recuperar todo lo que significa espacio público, empezar la ciudad entera tiene que ser un mecanismo de la comunicación interna de comunidades vivientes, de la ciudadanía. Y tenemos que saber eliminar esta ocupación de los espacios públicos, de las plazas. Las plazas tienen que recuperar su sentido natural, no solo la plaza de armas, la plaza Dignidad, sino todas las plazas, porque todos los barrios tienen que tener su casa, su centro comunitario, qué sé yo, su espacio propio. Y luego, porque tiene que verse el paisaje urbano, y es un paisaje nuestro. Y si uno sale de la ciudad ahora que hay tantos automóviles, tenemos que ver el paisaje natural. Pero ustedes ven que ahora en Santiago, ustedes no tienen la cordillera de los Andes porque hay una gigantografía para vender cualquier producto con muy mal gusto estético, con una prepotencia horrorosa, ¿verdad? Que te impide ver la cordillera de los Andes, ¿no? Ver la ciudad que es la ciudad del pueblo. Ustedes salen a la carretera y las gigantografías saltan en el camino, no te dejan ver el paisaje de los cerros. En Italia, que son mucho más sabios, ustedes saben, hay propaganda en las calles, pero está toda a la altura casi de la vista del ser humano. No tapan el paisaje, no se imponen al paisaje,
no ocultan el paisaje. Por eso yo creo que como movimiento ciudadano, como movimiento constituyente, como constitucional que expresa la vida parcialmente, pero la expresa, lo que el pueblo quiere y necesita, yo creo que tenemos que ir construyendo nuestro espacio público tal como debe ser, y eso pasa por redefinir la ciudad como espacio comunitario, el barrio como espacio comunitario. Tal vez podría ser simbólico comenzar por la Plaza Dignidad, porque todo lo que ocurrió allí, de octubre hasta el día de hoy, es porque el pueblo necesitaba una plaza para sí mismo, y no una plaza que nos hable de cualquier personaje, que haya hecho algo, no haya hecho algo, no importa. El pueblo necesita su espacio, su plaza. Yo creo que tenemos que ir construyendo poco a poco en estas conversaciones nuestro proyecto de espacio público en todos los ámbitos, en la ciudad, sobre todo en los caminos, las carreteras, por todas partes, para permitir la integración de la comunidad con el paisaje, con la tierra, como dirían los mapuches, ¿verdad?, entre nosotros mismos, y sobre todo teniendo una tan gigantesca, monumental cordillera, que no la veamos es un crimen, ¿no? Por eso yo creo, Lautaro, que es cierto, ¿verdad? Nos han bombardeado por 200 años para destruir nuestro espacio social, nuestro espacio comunitario. Nos siguen, Muchas ¿no? gracias, Porque Gabriel. nos Es siguen. importante. Yo creo que, para terminar, yo creo que es necesario también trabajar mucho y exponer mucho en estos programas lo que nosotros queremos, no solo lo que ellos nos bombardean, para dar a conocer también lo que podemos construir más adelante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Esa fue la mirada histórica con el profesor Gabriel Salazar, quien nos cuenta de la importancia de que las comunidades constituyentes recuperemos todos los espacios, como por ejemplo la Plaza Dignidad, y por qué no, todos los medios de comunicación también puedan decir la verdad de este proceso constituyente. Para eso también queremos ir finalizando esta segunda entrega de Comunidades Constituyentes con Camila Saylor, constituyente, quien nos va a hablar un poco qué está pasando en las redes sociales. Adelante, Camila. Así es, Lautaro. Ustedes en sus casas nos pueden seguir por todas las redes sociales. En el único lugar donde no estamos es en TikTok, pero nos pueden seguir por Twitter con @comunidades_tv. Aquí ustedes nos pueden ver. Miren ahí ese tremendo flyer, ahí nuestro en vivo. A Javier Pineda también, que nos apoya. Nos pueden seguir por Instagram, donde estamos haciendo consultas, vamos a estar haciendo encuestas. Nos puede mandar sus memes también para que sea parte también usted aquí de las comunidades constituyentes. Y por supuesto estamos también en Facebook, por donde nos puede visualizar. De hecho, ahora mismo estamos saliendo ahí en vivo, nos pueden ver. Y bueno, ha sido un gran capítulo hoy día que hemos estado hablando de los medios canallas. Así es, Camila, ha sido muy importante construir desde abajo, desde los territorios, esta nueva generación en medios de comunicación. Queremos agradecer a distintos medios como Diario El Itigüe de San Carlos, a Chaya TV de Arica, a Eco TV del Gualmapu, a Revista de Frente, por supuesto al diario El Ciudadano, a La Otra TV. También queremos saludar a Tomate Rojo, a Parral Noticias y por supuesto a La Voz de los que Sobran. Hacemos el llamado a amplificar las voces de las comunidades que hoy día deliberan y construyen un nuevo proceso constituyente en Chile y hacer, por supuesto, una gran red que dé cobertura a aquellas asambleas que todos los días en los territorios construyen este proceso de cambio. Queremos despedirnos. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias por abrirnos también las puertas y escuchar, ver y sentir el proceso y sobre todo el pulso informativo del proceso constituyente. Chau, chau.
Comunidades Constituyentes y venimos a cumplir nuestro rol.